Bueno, a ver. Ya estamos casi todos conectados. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta webinar que estamos organizando desde la Asociación de Corea de Huntington España y desde Unity Psychometrics, con la colaboración de Jaime Paniagua, es logopeda y autor de varios libros, entre ellos el de disfagia, ¿no?, que tenemos en nuestra editorial. Doy paso a Ruth para que comience la sesión y de nuevo agradecer a todos vuestra asistencia. Gracias, Jaime, también. Y adelante, Ruth, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí porque las asociaciones de pacientes, en este caso las asociaciones de pacientes que atendemos a personas con enfermedad de Huntington, cada día y cada una desde nuestro contexto y nuestros medios intentamos trabajar para que los pacientes y las familias que conviven con una enfermedad tan complicada como es la enfermedad de Huntington puedan tener recursos a su disposición para mejorar su calidad de vida. Uno de estos recursos que entendemos como imprescindibles es el apoyo y la asistencia de profesionales en ámbitos como en el de la logopedia, específicamente en lo que concierne a la disfagia, que es uno de los problemas más habituales o más frecuentes dentro de la sintomatología asociada a la evolución de la enfermedad de Huntington. Desde desde la asociación que tengo el honor de presidir, pudimos contar con la experiencia y el trabajo de primera mano de Jaime Paniagua, que puso a nuestra disposición todos sus conocimientos como profesional y además todo su compromiso para atender a los pacientes con enfermedad de Huntington durante varios años que estuvo colaborando con nosotros. Además de esta experiencia que ha tenido de primera mano con los pacientes de enfermedad de Huntington, como ya ha comentado la compañera anteriormente, Ana, bueno, pues ha escrito un capítulo dentro de este libro de disfagia específicamente dedicado al abordaje de la disfagia en los pacientes con enfermedad de Huntington, con lo cual pensábamos que no podía ser una persona mejor, ni más indicada, ni más adecuada para poder hacer este webinar en el que esperamos podáis resolver dudas y, sobre todo, lo más importante, os invitamos a que transmitáis vuestras dudas, vuestras consultas, vuestras cuestiones a través de chat. La idea es que la parte final del webinar sea dedicada para responder vuestras dudas y aclarar vuestras consultas. Así que sentiros libres de preguntar a través del chat de Zoom y podremos, bueno, pues luego intentar resolver las cuestiones que nos planteéis. Y sin más, además de dar gracias a Unity por esta infraestructura y esta organización y dar las gracias a Jaime por su participación, pues quiero agradecer a todos los que estáis hoy acompañándonos esta tarde y nada, doy paso a Jaime. Adelante. Bueno, hola a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Y a ver, un segundo. Perfecto. Vale. Bueno, yo a ver, un segundo. He querido llamar a esta charla dibujando el camino de la atención a la disfagia en la enfermedad de Huntington, porque, bueno, para mí cuando conocí esta enfermedad fue todo un reto, me encontré con muchas barreras que a día de hoy todavía tengo y me sentí como que estaba, bueno, por lo menos en mi vida profesional, partiendo no de cero, pero estaba como intentando construir algo que yo desconocía y yo pues no tenía conmigo todo el conocimiento. Entonces yo normalmente sé que se dan las gracias al final, pero en este caso me gustaría dar las gracias al principio. Entonces yo quiero agradecer y estoy profundamente agradecido no solo por la webinar de hoy, por tener esta oportunidad de poder dirigirme a la gente, sino en general a la Asociación Corea de Huntington Española, porque en su día pues me abrió las puertas. De hecho, yo recuerdo el momento en el que empecé ahí. Bueno, yo, mira, tengo experiencia en disfagia, no tengo experiencia con un perfil de paciente al que yo no conozco. Bueno, vamos a intentar conseguir construir algo, ¿no? Entonces, en ese momento empezó a construirse ese camino. Entonces, como de bien nacidos es ser agradecido,
a mí, muestra también de ese agradecimiento, yo quiero compartir con todas y todos los que estamos aquí, los que vean posteriormente el vídeo, pues todo lo que yo aprendiendo de la enfermedad de Huntington desde el minuto cero que yo contacté con esta asociación. Entonces yo desde ese momento empecé a conocer gente, me interesé por una serie de problemas que ellos tenían en su vida diaria y yo lo que hice fue escuchar y estudiar. Entonces básicamente yo escuchaba lo que la gente me transmitía, veía qué sabía yo y qué necesitaba buscar, entonces fruto de ello fui construyendo algo, que es lo que hoy voy a compartir con vosotras y con vosotros, que al final es fruto de mi experiencia en la atención de personas con enfermedad de Huntington en una asociación específica. Luego esto cada uno en su vida diaria, en su entorno profesional, pues puede ser distinto. Entonces os encontraréis una parte de mi experiencia y una parte, vamos a decir, de lo que las posibles evidencias que yo fui encontrando en la atención a la disfagia en la enfermedad de Huntington. Entonces, bueno, primero yo creo que es interesante pararnos a pensar en qué es la disfagia, porque es verdad que muchas veces nos ponemos a hablar de forma automática de la disfagia y no nos paramos a pensar en qué es realmente de cara a poder establecer un marco teórico acerca del impacto que puede tener esto en la vida de una persona, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta empezar diciendo, bueno, si vamos a hablar de disfagia, ¿qué es esto de la disfagia, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí una pequeña animación que podéis encontrar he puesto ahí la fuente, que es una aplicación de iPad, ¿vale? No sé si para Android también está, donde, bueno, pues básicamente encontramos una persona que lo que está haciendo es, pues bueno, manejar un alimento y ese alimento baja por su esófago y viaja hacia el estómago. Básicamente, comer o beber es esto, es decir, nosotros en nuestro día a día comemos y bebemos más que nada para llevar alimentos hacia el estómago. Es verdad que fuera de una función nutricional y de hidratación, todos sabemos que la comida vale para mucho más y que comer también implica pues una satisfacción, un hecho social, es decir, el alimento pertenece a nuestra vida. Pero básicamente, si pensáramos en qué es lo que va a hacer el alimento dentro de nuestro cuerpo, pues es lo que veíamos ahí, ¿no? Es decir, yo como y bueno, y lo trago. Si a mí yo me pusiera en visión lateral y me dieran un corte salomónico, aquí lo que vemos es una boca, vemos aquí la musculatura de la lengua, y aquí lo que encontramos es la laringe y por detrás el esófago. Es decir, bueno, todos notaremos que tenemos una estructura cartilaginosa aquí delante. De hecho, si cada uno en su casa le da por tragar, verá que donde yo tengo puesto el dedo, pues esto se moverá, ¿no? ¿Y por qué se mueve? Porque lo que ocurre es esto, es decir, el alimento rápidamente se va hacia el esófago, como habéis visto, en esa velocidad, ¿vale? Vamos a ver. Vemos como el alimento llega a un momento en el que se va hacia el esófago y para eso nosotros tenemos un complejísimo mecanismo en el cerebro que hace que rápidamente nuestra laringe se proteja la vía aérea y haga que ese alimento se vaya hacia el esófago. Es decir, ustedes están respirando tranquilamente, pero si tragan, verán que en ese momento dejan de respirar. Entonces el alimento se va, ¿no? Entonces pensemos en una hamburguesa. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Una, otra. Bueno, pues puede ocurrir que en ese proceso una persona cuando está comiendo, pues ese mecanismo pues no se realice correctamente y ocurra esto, ¿no? Que esa laringe no funcione bien y que se vaya por una falsa vía. Entonces aquí interesa que tengamos varios conceptos, es decir, la imposibilidad para manejar el alimento, digamos, en todo su viaje desde que va de la cavidad oral al esófago, le podríamos llamar disfagia, es decir, la imposibilidad para poder procesar, transformar, transportar el alimento desde la cavidad oral hacia el estómago, le llamaríamos disfagia. Cuando esa incapacidad surge en este cuadradito que os he puesto que comprende al complejo orofacial, podríamos estar llamando de disfagia orofaringea. Si el problema solo fuera a nivel de esófago, es decir, la boca funciona y hace perfectamente su labor, pero a nivel de esófago hay algo que no permite ese transporte, le llamaríamos disfagia esofágica, ¿vale? Cuando además eso implica que el alimento se me vaya
por una falsa vía y entre en la vía aérea, pues ya estaríamos llamando aspiración. Entonces una persona puede tener disfagia, pero no por ello aspirar, y una persona puede tener disfagia y además aspirar. Entonces, la disfagia como imposibilidad para manejar el alimento nos va a poner en un riesgo de malnutrición y deshidratación. Si además el alimento se va por una falsa vía de manera constante y de manera frecuente, pues entonces se nos va a poner, eso va a suponer una comorbilidad que además pues puede hacer que la persona pues desarrolle pues, problemas de infección respiratoria o se potencien algunos problemas a nivel de otro tipo de patologías que tenga la persona. Entonces, bueno, esto digamos que a nivel por poner contextual, resulta que hay gente que cuando come, pues está teniendo una dificultad para manejar los alimentos o está teniendo un riesgo porque esos alimentos se pueden ir por una falsa vía, es decir, está teniendo una alteración de la eficacia en cuanto al manejo de los alimentos o puede tener una alteración de la seguridad porque esos alimentos se van por una falsa vía. Puede coexistir todo o puede, no, como decíamos antes, no darse todos los problemas a la vez, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que esa disfagia, como decíamos, podría suponer un riesgo de malnutrición, deshidratación y una comorbilidad añadida, pues para, por ejemplo, adultos que son ya mayores y que son más frágiles, personas con patologías respiratorias, personas con patologías neurológicas o neuromusculares, es decir, si esto se nos suma a cuadros de que la persona tiene más riesgos o más patologías, pues entonces esto hace que la persona cada vez vaya teniendo, bueno, pues ciertas alteraciones de la seguridad o cierto riesgo de tener pues una patología mayor. Entonces yo me lanzo la primera pregunta. ¿Es importante atender la disfagia en la enfermedad? Bueno, yo es que siempre digo que lo que no tiene nombre pues no existe. Entonces al final si nosotros no detectamos la disfagia en una enfermedad donde existe una alta prevalencia de disfagia, pues entonces no estamos poniendo nombre a algo que a lo mejor está haciendo que una persona bueno, pues tenga más riesgo de la cuenta. También es importante que tengamos en cuenta que lo que creemos que es raro, si lo visibilizamos, puede ser más habitual de lo que pensamos. Es verdad que la enfermedad de Huntington pues, es poco conocida, pero es verdad que vamos viendo gente pues, que vas conociendo a una persona que resulta que lo que tenía era una enfermedad de Huntington, resulta que lo que tenía era disfagia. Entonces muchas veces es importante que si no ponemos nombre a cosas que no conocemos normalmente, y a día de hoy sabemos que la disfagia está infradiagnosticada, pues al final no sabemos de dónde vienen los problemas, ¿vale? Sería interesante, por ejemplo, atender a un tema importante. A la hora de poner nombre a la disfagia, es importante que también la detectemos correctamente. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a hacer, para que veáis un poco datos de la disfagia en la enfermedad de Huntington. Por ejemplo, hay un estudio de 2014 donde lo que se hizo fue cribar la disfagia a un total, creo que de 180 personas. Lo que se hizo fue cribar la disfagia con un cuestionario. El cuestionario fue el IT-10, que es un cuestionario de 10 preguntas que la persona con disfagia tiene que rellenar y hay un punto de corte, es decir, hay una puntuación donde a partir de la cual ya estaría en riesgo. Si nosotros pasáramos a 180 personas en diferentes estadios sin establecer un estadio específico de enfermedad de Huntington, podría salirnos que un 37% de personas resultaba que estaban en riesgo, que tenían disfagia, es decir, a través de cuestionarios, ¿vale? Que son autocuestionarios, pues hemos sido capaces de detectar un 37%. Pero, por ejemplo, si cogemos otro estudio que se hizo en Italia, que aquí lo que se hizo fue con una prueba instrumental que es fibroscopia, que esto rápidamente, como veis en la imagen, se introduce en una cámara flexible vía nasal y nos colocamos, si todos abrimos la boca y vemos el final de la lengua, pues por ahí colgaría el final del extremo de la fibro con una cámara y con una luz y podríamos ver las cuerdas vocales. Entonces,
esta prueba lo que permite es que evaluemos directamente las cuerdas vocales mientras la persona le estamos dando de comer algo. Si, por ejemplo, pasamos esta prueba a personas con enfermedad de Huntington, vemos que tenemos datos ya más certeros. ¿Por qué? Porque al ser una prueba más específica y con más capacidad diagnóstica, al final los cuestionarios nos permiten saber qué gente está en población, qué población está en riesgo, pero realmente no le estamos viendo de comer y no podemos estar diagnosticando correctamente la disfagia. De esta manera sí, aquí vemos que, por ejemplo, en este estudio que se hizo en Italia, se vio que un 35% de personas en unas etapas iniciales ya tenían disfagia, es decir, ya se podía diagnosticar de disfagia al 35% de las personas que estaban en estadios iniciales, que seguramente en estos estadios nadie le haya dicho, oye, que tú puedes tener disfagia, pero los datos son abrumadores cuando ya vemos que en etapas moderadas son de un 94% y en etapas avanzadas se diagnosticaba un 100% de las personas en disfagia. Entonces, creo que con estos datos sería relevante que a las personas con enfermedad de Huntington se les atienda correctamente en cuanto a, como mínimo, detectar si están en riesgo o si padecen disfagia, porque podríamos llegar incluso a un 100% o incluso en etapas moderadas, que muchas veces atendemos a personas dentro de estos estadios, en un 94%. Por lo tanto, con los datos en la mano, estaría completamente justificado que a cualquier persona con enfermedad de Huntington se le vaya haciendo un seguimiento y control de su disfagia. Por lo tanto, ya contestamos a esta pregunta. ¿Es importante atender a la disfagia en la enfermedad de Huntington? Pues parece ser que sí. Entonces, por lo menos, parece ser que en este webinar no vamos a estar perdiendo el tiempo. Este artículo es muy interesante porque este artículo se hizo a través de preguntas a personas con enfermedad de Huntington y cuidadores. Entonces aquí también se ve algo a lo que yo quiero siempre también mencionar, porque muchas veces solo hablamos de la persona que tiene disfagia, el único riesgo que vemos es si los alimentos se van hacia una falsa vía o no, que es importante, pero no tenemos que olvidar que nos alimentamos varias veces al cabo del día y el alimento forma parte de nuestra vida. Entonces, razonemos, una persona con disfagia va a tener muchos más problemas aparte de estar en riesgo su cantidad de vida, también va a estar en riesgo su calidad de vida. Entonces, aquí en estos cuestionarios se vio una cosa que tenemos que tener en cuenta, que el 50%, el 59% de los cuidadores de personas dependientes manifestaban que tenían un miedo a que la otra persona a la que estaban asistiendo, acompañando durante su alimentación, sufriera una asfixia. Y esto suponía una sobrecarga. Pero es que el 52% de las personas que tenían enfermedad de Huntington, pero que eran independientes, tenían ese mismo miedo a la asfixia. Incluso cuando se tenía una mayor conciencia de la enfermedad, que esto se medía con un cuestionario que veremos ahora, ese miedo aumentaba. Por lo tanto, podríamos hablar que la persona con disfagia no solo le tenemos que atender en cuanto a hacerle una prueba para ver si el alimento se está yendo por otro lado o no. Es decir, a la persona con disfagia también y a sus cuidadores vamos a tener que atenderles porque seguramente su calidad de vida esté en riesgo y como evidencian estos datos, la disfagia pueda ser un factor de sobrecarga extra a otros factores que pueden tener propios de sufrir la enfermedad en el día a día. Por lo tanto, atender a la disfagia va a ir mucho más de atender solo a la persona que padece una enfermedad, en este caso la enfermedad de Huntington, sino también a aquellos que le acompañan. Esto es importante, así que con los datos en la mano nuevamente podemos justificar que es importante tener en cuenta al cuidador dentro de la atención a la persona con disfagia. ¿Qué signos nos pueden indicar de que algo va mal? Bueno, pues entonces aquí nos podemos remitir a una escala que se hizo propia para Huntington. Como os he dicho anteriormente, por ejemplo, se hizo un estudio con un cuestionario que intenta cribar la disfagia. ¿Por qué? Porque ese cuestionario a lo mejor está más dirigido a ictus, a adultos mayores, pero no es específicos de Huntington. En cambio, por ejemplo, en otras enfermedades como es la esclerosis múltiple, tenemos el Prodimus, tenemos el DIPARC para Parkinson, tenemos el DIALS para esclerosis, para ELA, pero para Huntington pues no tenemos específicamente un cuestionario que nos permita cribar la disfagia. Normalmente los cuestionarios que he mencionado
criban la disfagia porque después de rellenarlos la persona existe una nota de corte, una puntuación a partir de la cual los profesionales que lo han pasado tienen una justificación para poder derivar a un estudio más pormenorizado por parte de las unidades especializadas o del logopeda específicamente. En el caso de la enfermedad de Huntington no tenemos un cuestionario que tenga un punto de corte de población de riesgo de disfagia, aunque lo habrá una vez que esto se desarrolle, porque este cuestionario, que consta de 11 ítems, nos permite crear una puntuación, es decir, de 0 a 5, a mayor puntuación, más riesgo de padecer disfagia. Lo que pasa es que no hay todavía un punto de corte. Sí que este cuestionario es sensible para detectar cambios y miedo a atragantarse, porque es, por ejemplo, los que se suelen utilizar para, bueno, para ver qué grado de conciencia de disfagia tiene la persona que la padece. Entonces, bueno, estos signos son específicos de Huntington y nos pueden ayudar a lo mejor a saber que algo va mal o que algo está cambiando o que algo ya no es como antes. Por ejemplo, ¿usted babea a lo largo del día? Esa es una pregunta que podemos encontrarnos. Si una persona de pronto notamos que babea más, que se le escapa más saliva de su cavidad oral, o también incluso que tiene como un tinte húmedo en su voz, que significaría que la saliva pues se está acumulando en una parte posterior y no solo anterior también. Un punto también importante en Huntington suele ser, ¿siente usted que introduce más alimento en la boca de lo habitual? Es decir, muchas veces vemos que puede haber o bien conductas impulsivas, que una persona se mete más alimento en la boca, o el introducir más alimento en la boca ayuda al disparo de la deglución porque la persona necesita sentir más comida, ¿no? O vemos que come más veloz. También hay un ítem muy característico en la enfermedad de Huntington que sería, nota que la comida se sale de su boca cuando ésta se ha introducido, es decir, muchas veces la lengua empieza a tener una falta de control y eso se manifiesta en que al introducir el alimento, la lengua como que lo obstruye rápidamente de forma involuntaria y la persona pues como que ve que tiene que introducirlo varias veces y eso era algo que no hacía habitualmente. Luego yo creo que hay unos puntos que son específicos para todos los cuestionarios de disfagia, como si te atragantas cuando comes o bebes, toses mientras comes o bebes, estornudas mientras comes o bebes, porque es decir, la tos y el estornudo los podíamos equiparar. Cuando una persona estornuda muchas veces cuando está comiendo, también lo podíamos equiparar a una tos, porque eso significa que al final es posible que algo como mínimo esté penetrando a nivel de cuerdas vocales y la persona a través del estornudo le esté generando una expiración más potente para poder evitar que el alimento entre en vía aérea o al entrar, al entrar en vía aérea rápidamente el estornudo lo ha eliminado. Entonces la tos y el estornudo puede ser también un signo de que algo está empezando a ocurrir, ¿no? A veces nota que respira mientras está tragando. Esto significa que la persona empieza a descoordinar su respiración y su deglución, que era, bueno, lo que os he pedido al principio, ¿no? Que os tocarais aquí, vierais cómo tragarais y en ese momento la persona deja de respirar para volver a respirar una vez que el alimento ha desaparecido de la garganta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, la persona con Huntington le puede ocurrir que respira o que habla mucho mientras come y eso le produce un atragantamiento, pero habla de que a lo mejor veis que se están escuchando sonidos, ¿no? Sonidos vocálicos, sonidos nasales, que hacen que la persona descoordine la respiración porque no controla esos sonidos y de pronto le salen de manera descontrolada y eso hace que el alimento pueda entrar por una falsa vía, ¿vale? La comida vuelve a tu boca cuando la habías tragado. Esto también es un signo, la regurgitación. Muchas veces no solo va a hacer que el alimento se nos vaya por la nariz. Es decir, la persona con Huntington muchas veces cuando ha tragado de forma prematura puede generar como una especie de sonido faríngeo que lo que hace es una regurgitación, como cuando alguien está escupiendo y extruye el alimento. Eso lo puede hacer de forma involuntaria y yo en mi experiencia también me lo he encontrado de forma voluntaria cuando la tos empieza a ser ineficaz, la persona nota que se atraganta y utiliza ese mecanismo para poder sacar el alimento de una vía en la que se le ha ido sin que se haya desencadenado el reflejo de la deglución. Y este es muy típico también, el de notar un nudo en la garganta, que este también lo podéis encontrar en otros cuestionarios, por ejemplo, de esclerosis múltiple, Parkinson o ELA. Por lo tanto, estas preguntas nos pueden ayudar a ver
que algo ha podido cambiar. Si además podemos contar con una puntuación de 0 a 5, teniendo en cuenta 0 no tengo ningún problema, 5 el problema cada vez está más frecuente en mi vida, pues podemos ir estableciendo o haciendo un seguimiento de los cambios. Esto no serviría para diagnosticar una disfagia, esto simplemente serviría para intentar detectar que alguien está en riesgo, es decir, no podríamos utilizar este cuestionario para diagnosticar a alguien de disfagia, pero sí para justificar que otro profesional le pueda hacer una evaluación más exhaustiva. Esto es importante porque muchas veces tomamos medidas, cambios o adaptamos alimentos sin que la persona haya sido correctamente diagnosticada. Esto es una forma de cribar, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo creo que una vez que hemos detectado el problema, ¿no? Lo que nos interesa a profesionales y familiares, ¿no? Y pacientes afectados, por supuesto. ¿Qué soluciones podemos aportar, ¿no? Bueno, en este cuestionario me parece que es interesante los datos que se extrajeron, ¿no? Aquí preguntaron a personas con Huntington, a sus cuidadores, y, por ejemplo, a las personas independientes, que ellas eran más independientes, no necesitaban a sus cuidadores para comer, ellos manifestaban que en un 53% lo más efectivo para ellos era la terapia de logopedia. Luego, en el 47% restante, pues había diferentes estrategias. Pues yo me coloco el plato de esta manera, toso cada vez que como, utilizo un cubierto adaptado, ¿no? Pero lo mayoritario para las personas independientes era, mira, a mí lo que mejor me va es la terapia de logopedia, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablaremos de soluciones desde la terapia de logopedia. En cuanto ya a las personas dependientes, es decir, que ya necesitaban una asistencia, hablaban de que un 66% ya en ese caso lo más útil que veían era adaptar los alimentos. Es decir, mira, yo aquí veo que ya adaptar los alimentos es lo que mejor me funciona. Lo cual no quiere decir que en la parte de personas independientes, aunque lo que más funcione sea la terapia de logopedia, no haya que adaptar los alimentos. Y en la parte de personas dependientes, aunque lo más útil sea adaptar los alimentos, no haya que hacer terapia de logopedia, porque va a estar muy justificado que ahí se haga un seguimiento exhaustivo, ¿vale? En cuanto a la terapia de logopedia, si nos guiamos por las directrices del grupo de consenso del Grupo Europeo de Estudio de la Enfermedad de Huntington, aquí lo que se propone son, dependiendo del estadio en el que se encuentre la persona, diferentes formas de intervención. Entonces, si una persona está en un estadio inicial, ¿vale? Esto lo podemos medir por la escala que se suele utilizar para la enfermedad de los estadios de Howson, pues en un estadio inicial, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que a la persona le vamos a tener que ofrecer diferentes procedimientos que vayan a ser útiles para ellos. Por ejemplo, en este momento tiene mucho sentido que hagamos mucha pedagogía de la mecánica deglutoria, es decir, sentémonos con la persona con enfermedad de Huntington, con sus familiares y expliquémosle qué es la deglución. Es decir, pues mire, la deglución es esto, sirve para esto, existen estos reflejos, cuando nosotros comemos ocurre esto. Entonces, en este momento sería ideal que la persona con Huntington accediera a recursos especializados para que se les pueda explicar ya lo que es la deglución, porque cuanta más información tenga la propia persona y su propio entorno, mejores soluciones va a poder buscar lo antes posible, ¿no? También en ese momento tiene sentido un entrenamiento cognitivo de la deglución, es decir, bueno, trabajar determinadas maniobras donde la persona tiene que pensar un poquito más o controlar un poquito más lo que está ocurriendo en su boca. Entonces, en estadios iniciales es más sencillo poder establecer unas pautas de control a nivel oral para que la persona, mediante esas estrategias, se pueda alimentar. También en este momento sería interesante ese asesoramiento en cuanto a control postural, es decir, vamos a buscar la manera de buscar una postura donde se generen las menores distonías. También, digamos, esto también una postura a nivel cefálico, es decir, vamos a ver de qué manera mi cabeza favorece un poquito más el paso del alimento, es decir, vamos a ver cómo, igual que controlábamos la cognición para compensar un poquito fallos que está habiendo a nivel de la deglución,
vamos a controlar el cuerpo para que también sea una vía para mejorar la deglución, ¿no? También es un buen momento en el que se hace una pedagogía de atributos texturales peligrosos, es decir, atributos texturales que van a ir mal y que es importante atender a ellos, que ahora hablaremos también de atributos texturales específicos para la enfermedad de Huntington. Y también en este aspecto, pues ese control de la ansiedad y del apetito, ¿no? Ese control de la velocidad de ingesta también. Cuando entramos en estadios más moderados, entramos en un trabajo más directo logopédicamente hablando, ¿no? Donde vamos a recomendar una evaluación periódica de la deglución para poder adaptar las recomendaciones. Aquí ya podemos hablar de capacitación del cuidador, es decir, no solo le vamos a informar, es decir, nos vamos a sentar y de esos resultados de la evaluación vamos a preocuparnos que el cuidador también nos transmita sus barreras, sus facilidades y que sabe qué es lo que tiene que hacer. Vamos a empezar ya a tener unas recomendaciones específicas, bien en imagen, bien por escrito, bien las dos, para que persona con enfermedad de Huntington y cuidador sepan lo que tienen que hacer y vamos a actualizar esas recomendaciones. Vamos a centrarnos mucho ya seguramente en adaptar los alimentos, ¿vale? Vamos a entrenar determinadas maniobras de la deglución que bien pueden ayudar todavía a mejorar un poquito la deglución, porque sabemos que hay maniobras que permiten reeducar todavía o dar un punto extra a la deglución, o bien maniobras que permitan compensar. Estas maniobras es importante que no las tengamos como el Padre Nuestro o como unas maniobras iguales para todos. Es importante atender a que las maniobras de deglución tienen que ser individualizadas. Es decir, a no todo el mundo le viene bien bajar la cabeza para tragar, no todo el mundo le viene bien que le demos una pauta constante de que tienen que generar un movimiento para tragar y eso haga que sea una sobrecarga cognitiva y que tenga más riesgo para atragantarse. Por lo tanto, vamos a evitar caer en dar las mismas maniobras a todo el mundo. Es decir, si estamos haciendo una evaluación periódica, precisamente es para poder adaptar e individualizar todo a la persona. Entonces, en la enfermedad de Huntington, determinadas maniobras no siempre van a ir bien. Entonces, tenemos que buscar de qué manera la persona se siente cómoda, de qué manera hace un mejor tránsito del alimento y unas mismas maniobras que le vengan bien a unos no le van a venir bien a otros, ¿vale? También la adaptación de los instrumentos, ¿no? Esto va a ser un momento crucial, ¿no? Que esto con el terapeuta ocupacional vamos a poder desarrollarlo perfectamente. También vamos a entrenar mucho la persistencia de reflejos. Es importante esos reflejos de tos, de estornudos, esos reflejos incluso muchas veces de sacar el alimento. Es decir, aquí muchas veces en este momento seguimos trabajando estrategias para que la persona se pueda defender en caso de que algo vaya mal. Y esto es muy importante también. Y por supuesto, en este punto, la conciencia de higiene oral va a ser fundamental porque aquí es donde vamos a tener que establecer bien una rutina para que no se pierda esa rutina de higiene oral, porque sabemos que uno de los mejores protectores de la neumonía va a ser unos buenos hábitos de higiene oral. Y en estadios más avanzados, pues vamos a tener que persistir esa capacitación al cuidador, que muchas veces vamos a tener que revisarla de manera constante. Muchas veces vamos a participar en esa toma de decisiones, ¿no? Que cuando una persona ya empieza a tener problemas para alimentarse completamente de forma oral, y, por supuesto, implementando unas pautas de alimentación respetuosa. Es decir, desde logopedia podemos preservar esa alimentación oral el máximo tiempo posible y podemos participar dentro de la toma de decisiones para que la persona pueda recibir alimento de la manera más segura y respetuosa posible. De hecho, cada vez hay más estudios que establecen pautas o programas específicos. Recuerdo un estudio muy bonito de un programa específico de alimentación respetuosa en demencia avanzada, donde se iba trabajando con el cuidador y se le iba ofreciendo pautas en cuanto a manejo del alimento y su adaptación y manejo de la situación de alimentación. E incluso en ese estudio lo comparaban cuando se utilizaban mucho las sondas nasogástricas y se veía que hacían más neumonías las personas con sonda nasogástrica que aquellos a los que se les alimentaba con un seguimiento al cuidador por parte del logopeda. Por lo tanto, en este estadio avanzado que muchas veces uno piensa, bueno, no puedo hacer nada, seguramente aquí es donde podamos aportar infinidad de cosas en estos momentos. Por supuesto, la adaptación del alimento y sabemos que hay atributos texturales, propiedades físicas del alimento que debemos manejar
específicamente en la enfermedad de Huntington. Entonces, por ejemplo, la dureza va a ser algo que vamos a tener que manejar. Sabemos que los alimentos duros a nivel físico lo que hacen es generan un tamaño de partícula bastante pequeñito, por lo tanto ya no solo van a ser difíciles porque la persona necesita fuerza masticatoria y a medida que genera más movimientos, vamos a decir, coreicos, tiene más dificultad para poder hacer unos movimientos específicos que consigan fuerza masticatoria, ese tamaño de partícula nos puede poner en riesgo de que, bueno, el alimento se vaya por una vía inadecuada, ¿no? Entonces, la dureza va a ser uno de los atributos que vamos a tener que modificar, ¿vale? La adhesividad o pegajosidad es otro de los atributos que vamos a tener que modificar, porque a más pegajoso el alimento, más fuerza tiene que hacer la lengua y más destreza para despegarlo de la cavidad oral. Si además juntamos dureza y adhesividad, se sabe que a mayor tamaño de partícula o fragmentabilidad, a mayor tamaño de partícula y mayor adhesividad, la lengua tiene que despegar más área de alimento de la cavidad oral, por lo tanto la lengua tiene que ser más precisa. Si ya nos encontramos con una lengua que tiene un difícil control o que genera demasiados movimientos, vamos a decir coreicos de alguna manera, pues la adhesividad es un atributo que no nos va a venir bien, por lo tanto menos pegajoso el alimento. Masticabilidad es algo que no nos va a venir bien, porque cuanto más masticable sea un alimento, más tiempo que tiene que permanecer en la boca procesándose. La cohesividad es algo que nos va a venir bien, es decir, cuanto más cohesionado o más homogéneo es el bolo, mejor. Y la sequedad o humedad, es decir, vamos a buscar más humedad y menos sequedad, va a ser un atributo que vamos a tener que tener en cuenta. De hecho, si queremos facilitar la deglución, deberíamos pensar en un alimento de baja dureza, baja adhesividad y menor fragmentabilidad para evitar que alimentos más heterogéneos me van a generar más área. Entonces, si eso además se junta con lo pegajoso, pues se me queda el alimento por todas partes y eso, aparte de una alteración de la eficacia, pues puede suponer un riesgo de seguridad. Y, por supuesto, un buen alimento deformable, cohesionado y húmedo. Por ejemplo, para la humedad normalmente hacemos uso de salsitas, ¿vale? Un alimento cohesionado, muchas veces hacemos alimentos, bueno, pues más chafaditos, ¿vale? Con un chafadito y con una salsa podemos cohesionar un alimento que no queda pegajoso y que es de más fácil deglución que si la persona lo tiene que masticar. Entonces, muchas veces vamos adaptando el alimento de acuerdo a las capacidades orofaciales de la persona. También en la parte de los líquidos, en la enfermedad de Huntington existen especificidades. Entonces, tenemos diferentes tipos de espesantes en el mercado. Normalmente están los de primera generación, que son de almidón de maíz, y los de segunda generación, que son de goma Santana. De acuerdo con un artículo de 2014, se sabe que dentro de la boca, la lengua somete a fuerzas al alimento que se introduce dentro de la boca. Entonces, esto quiere decir que si yo ahora cojo un yogur y lo bato con una cuchara, todos veréis que ese yogur que tenía una densidad cambia de densidad. La boca, todas, cuando manejamos el alimento, la lengua ejerce una serie de fuerzas que interfieren en el alimento y pueden hacer que cambie su densidad. Si tenemos además con un fenotipo de disfagia que la lengua genera movimientos descontrolados, sabemos que cuando entra el alimento en la boca, ese alimento se puede ver sometido a una serie de fuerzas con las que no contábamos. Por lo tanto, sabemos que los espesantes de goma Santana resisten mejor las fuerzas de cizallamiento que los de almidón. Por lo tanto, si una persona con enfermedad de Huntington necesita algún tipo de espesante, seguramente es muy probable, a falta de estudios específicos con personas con enfermedad de Huntington, podemos hipotetizar que la goma Santana le va a venir mejor porque el almidón, a someterlo a fuerzas de cizallamiento de la lengua, es posible que la densidad pierda milipascales. Entonces, un néctar se puede hacer líquido y un miel se puede hacer néctar. También contamos con estudios ahora, en cuanto a los espesantes, de que existe como una barrera de densidad que protege a la persona con disfagia. Es decir, más espeso no siempre va a dar más seguridad. Yo sé que muchas veces tendemos a espesar mucho para dar más seguridad, pero parece ser que hay una barrera en la que, esto es un estudio que se hizo en 2019, a partir de la cual ya no vale de nada espesar, incluso vamos a generar más residuo, y antes de ella
no ofrecemos más seguridad. Entonces, ni espesar más me va a dar más seguridad, ni ir espesando cada vez menos me va a dar más seguridad. Para que os hagáis una idea, entre la baja densidad y la alta densidad, lo más bajo sería como una especie de densidad parecida a un danacol y la más alta como lo más parecido a un yogur griego. Entre esas dos densidades, que podría ser como un néctar y un miel pudding, para que nos hagamos una idea, estaría las densidades que podemos espesar que nos darían seguridad. Algo por encima de eso podría no darnos seguridad y por debajo de eso podría tampoco darnos seguridad, ¿vale? Esto también es importante porque a la hora de manejar el espesante tenemos que manejarlo correctamente. Y como conclusiones, simplemente decir que es importante que contemos con herramientas específicas para detectar población en riesgo, concretamente del fenotipo de la enfermedad de Huntington, y además tenemos que validar esos cribados para enfermedad de Huntington, porque es importante que contemos con una puntuación de corte igual que contamos con otros fenotipos, que dado que hemos visto que existe una alta prevalencia de personas con disfagia en la enfermedad con Huntington, incluso en estadios iniciales, tendríamos que establecer un circuito de atención, incluso estableciendo, como decíamos, procedimientos en estadios iniciales, moderados y avanzados diferentes, y que deberíamos tener una norma de adaptación del alimento sólido y líquido específicos para enfermedad de Huntington, porque existen particularidades, como os contaba, por ejemplo, con los líquidos, y que desde luego, bajo mi punto de vista, el seguimiento y control logopédico de la deglución en la enfermedad de Huntington debería ser completamente obligado. Así que por mi parte, hasta aquí lo que yo quería contar. Todo el mundo, os dejo ahí mi mail por si alguien quiere hacerme alguna preguntita, y ahora creo que lo que vamos a hacer es, Ruth y yo, es establecer un espacio aquí por si alguien quiere preguntar, alguien quiere comentar algo, ¿no? Exacto. Ahora mismo ya tenéis los canales abiertos, bueno, los habéis tenido toda la charla para hacer preguntas o hacer consultas. Podéis utilizar el chat. Animaros, que estamos aquí para echaros un cablecillo y que la charla sea lo más instructiva posible. Bueno, os quiero dar las gracias porque hemos llegado a ser 55 participantes. Os habéis inscrito 136 personas. Dentro de unos días podréis ver el vídeo de este webinar en las redes sociales de Yunti, de YouTube, si no me equivoco, así que lo podréis tener disponible para acceder a ello. Tenemos la primera pregunta de Ramón, que pregunta si con la saliva también se puede dar la disfagia. Jaime. Claro, mira, al final la cavidad oral no es un entorno seco, es decir, la cavidad oral genera saliva. Tenemos varias glándulas que generan saliva, por lo tanto, la persona que tiene dificultades para manejar alimentos sólidos y líquidos también puede tener dificultades para manejar su propia saliva. De hecho, podemos encontrarnos dos circunstancias, que dentro de la cavidad oral la saliva se acumule y salga por la vía anterior, lo que nos podríamos encontrar que la persona sufre un babeo, ¿vale? O bien que la saliva se derrame hacia la parte posterior, y muchas veces nos encontramos que la persona le cambia la voz, tiene como una voz húmeda, tiene una tos constante, tiene como un carraspeo constante. Entonces la persona que tiene disfagia, por supuesto, va a tener problemas con su saliva. De ahí que sea también tan importante establecer unas normas de higiene oral en todo momento, porque muchas veces pensamos, y esto era lo que se creía antes, cuando una persona tenía problemas con sus alimentos se le ponía una sonda y decían, bueno, pues que no coma por boca. Pero ¿qué pasa? Que al final las propias secreciones, la propia persona sigue teniendo problemas, entonces sigue aspirando su saliva, sigue aspirando los microorganismos que hay en su saliva. Entonces, por eso es tan importante seguir haciendo unas pautas de higiene oral. Entonces, la saliva también lo vamos a tener que atender, o incluso la mucosidad, porque muchas veces nos encontramos que la persona tiene dificultad para expectorar sus propios mocos, y al final los pulmones tienen un mecanismo para expulsar la suciedad que tienen, y a la persona que tiene disfagia se le acumula aquí también los mocos. Entonces, nos podemos encontrar también que la persona tiene dificultad para manejar su mucosidad y hay que enseñarle a toser o incluso utilizar dispositivos que son asistentes para la tos. Entonces, la persona que tiene problemas para manejar sus secreciones, es importante que atendamos más allá de sus alimentos, también con su saliva y con su mucosidad.
Genial, tenemos un par de preguntas más. Por ejemplo, la primera, la CDRR, y bueno, nos da las gracias por la información y su pregunta es ¿cuál es la mejor estrategia a seguir ante una disfagia que se combina con esos ruidos involuntarios a los que hacías referencia? Claro, entiendo que te refieres a cuando yo decía que muchas veces la persona nota que no puede manejar bien el alimento y hace como esfuerzos, como ruidos para intentar ascenderlo hacia la vía oral. Muchas veces tenemos que tener cuidado en cómo atendemos a una persona, porque yo, por ejemplo, esto se lo comento muchas veces a cuidadores y tal, muchas veces me vienen personas que a lo mejor ya tienen un estado avanzado de sus dificultades y la persona viene haciendo compensaciones. ¿Qué quiere decir compensaciones? Es decir, que la persona de pronto se ha visto limitada a la hora de comer y se ha buscado la vida de alguna manera. Entonces vemos que hace cosas con el cuello, que hace sonidos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evitar dar normas generales, porque si la persona está haciendo eso es porque está intentando compensar algo. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es estudiarlo. Entonces, yo cuando me viene alguien con ruidos, con cosas, yo lo que hago es analizarlo. Le hago pruebas, intento ver todas las pruebas posibles para saber si lo que está haciendo tiene solución en cuanto a buscar otra forma de solventar eso, decir, mira, esto lo puedes solventar de esta otra manera. Pero siempre que yo doy una propuesta, otra estrategia de deglución, me tengo que asegurar que la persona la entiende, sabe que la tiene que utilizar siempre y no le sobrecarga a nivel cognitivo. Si la persona no se encuentra en condiciones de que yo le dé esa pauta, tengo que analizar y ver de qué manera puedo asistirle a través del cuidador. Pero hay veces que esas compensaciones la persona las va a necesitar para poder manejar el alimento. Entonces yo lo que haría sería escuchar, hacer una escucha activa de todo, analizar bien y ver si eso es mejorable o si se puede buscar algún tipo de estrategia, porque no siempre vamos a poder hacerlo. Y hay veces que por querer dar estrategias normales, no, a mí en este libro pone que hay que bajar la cabeza para tragar. No todo el mundo puede hacerlo. Entonces, yo siempre os recomiendo que escuchéis y que busquéis soluciones, pero dentro de la normalidad de la propia persona. Te preguntaba también esta persona de RR si esos ruidos involuntarios podían tener algún tipo de estrategia de tratamiento. O sea, los propios ruidos que el propio paciente con enfermedad de Huntington tiene. Sí, habría que ver por qué los está haciendo. Entonces, ahí lo que buscamos son estrategias. Entonces, lo que tenemos que ver es en cada caso, porque hay que ver en cada caso qué es lo que está haciendo que esté haciendo esos ruidos. Por ejemplo, si es por una ineficacia de la tos, pues lo que a lo mejor vamos a enseñarles a toser mejor para poder eliminar el alimento de otra manera, ¿no? Entonces, la persona de pronto se ve capaz de toser mejor y deja de hacer esos ruidos. Si esos ruidos es por una falta de constricción faríngea, a lo mejor le damos una pauta de decir, mira, ¿por qué no tragas de esta manera? Le damos un feedback visual y la persona descubre que puede tragar mejor haciendo otra cosa, ¿no? Que le es más eficaz que esos ruidos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el motivo de por qué esos ruidos están sucediendo. Y si existen estrategias viables de aplicar, lo vamos a hacer. Genial. Seguimos con un par de preguntas más que tenemos. Mir RG pregunta si hay algún artículo sobre lo que has comentado acerca de la importancia del seguimiento al cuidador en las demencias avanzadas. Seguramente haya artículos específicamente de eso. Yo de los artículos que me he remitido a lo mejor son un poco más dirigidos a el papel del cuidador en el momento de la demencia avanzada dirigido a la alimentación. Entonces, en ese sí que os hablaba de que había un artículo muy interesante donde a los cuidadores se les daba pautas de alimentación y las personas seguían alimentándose. Entonces, se les daban unas pautas específicas de alimentación. Sería cuestión de buscar específicamente si existe un programa que alguien haya aplicado a enfermedad de Huntington, ¿vale? Pero sí que cada vez, de hecho es que yo creo que en cualquier demencia avanzada, si a alguien se le ocurre hacer alguna propuesta de intervención, tiene que ser a través del cuidador. Entonces, podemos encontrar en otro tipo de demencias que no sean enfermedad de Huntington programas específicos, pero al final esos programas, normalmente los que yo he tenido contacto, consisten en
hacer una enseñanza de la mecánica deglutoria a los cuidadores, sentarte en cada caso y decir, mira, la persona que tú estás cuidando come de esta manera. Yo te voy a ayudar a que entiendas por qué está surgiendo este sonido, por qué hace esto, qué es lo que puedes hacer en este caso, qué es lo que... O sea, al final de lo que se trata es que un logopeda, normalmente es un logopeda, se siente con el cuidador y con la persona con disfagia y les enseñe, mira, ocurre esto, estas son tus herramientas, y de forma periódica que se vayan modificando. Al final los programas son, desde la terapia de logopedia, yo creo que la máxima que tenemos que tener es empoderar a la persona con disfagia y a su cuidador. Entonces, cualquier programa lógico es individualizar la atención y dar al cuidador el máximo de herramientas posibles. Entonces, a un cuidador van a ser unas y a un cuidador van a ser otras. Seguimos teniendo siempre un par de preguntas más porque siguen llegando más preguntas. Guay, guay. A ver, tenemos a Lía Alonso, que nos pregunta dos cositas. Nos cuenta que su madre al beber traga y a veces al momento o de ahí a un ratito echa unas gotitas para afuera, como de forma involuntaria. Y su tía, que utiliza líquidos espesantes, también lo hace. Entonces tiene la duda de si esto sucede por atragantamiento o si es porque no consigue tragar todo. Y también nos pregunta que la saliva la tienen como muy densa, que si esto también es por atragantamiento o si podría ser quizás por deshidratación. Vale, la pregunta es súper interesante, o sea, es que podríamos hacer una charla solo con esto. A ver, habría que ver si las gotitas por dónde salen, y esto es una pregunta importante, es decir, las gotitas pueden salir por la boca o pueden salir por la nariz. Y las personas que tienen problemas de alimentación, nos podemos encontrar que el alimento les sale por la nariz. Si las gotitas salen por la nariz, el alimento está saliendo por la nariz, seguramente eso sea por un fallo a nivel de, bueno, todos del esfínter velofaringeo, es decir, la campanilla no hace un buen sellado cuando el alimento se tiene que ir al esófago y el alimento, en vez de bajar, sube y se regurgita por la nariz. Si el alimento está saliendo vía oral, muchas veces puede ocurrir que la persona haya perdido fuerza en los labios y esté con la boca abierta, ¿no? O que la propia lengua extruya muchas veces el alimento o no lo ha tragado todo correctamente, hay una falta de sensibilidad y de lo que ha bebido, una parte del alimento queda pues, en la cuenca, debajo de la lengua, en los laterales y ese alimento puede salir. Eso puede ocurrir también con espesante. O sea, el espesante, el que nosotros espesemos un líquido, no significa que ya todo va a ir divino de la muerte. Es decir, una persona toma espesante y se puede seguir atragantando y le puede seguir ocurriendo lo mismo. De hecho, yo siempre digo que el espesante tiene que estar bien prescrito porque se sobreutiliza el espesante. Muchas veces empezamos a dar espesante sin que un profesional nos lo haya mandado o sin que hayamos podido hacer una evaluación instrumental. Entonces sí que es importante que la persona que esté tomando espesante nos aseguremos que realmente lo necesita, pero aún así puede ser que ese espesante haya que ir cambiando su densidad o incluso estemos en un momento de la enfermedad donde surja problemas con ese espesante. Aún así, a mí me gustaría romper una lanza por la tos. El que surja tos es un buen mecanismo desde el punto de vista de que la persona se está defendiendo. Muchas veces nos creemos que porque la persona no tosa todo va bien y yo casi prefiero que la persona tosa, porque cuando tose está intentando eliminar algo que se haya ido por otro lado, pero muchas veces la persona de pronto deja de toser y ese mecanismo a lo mejor se ha perdido un poco. Entonces la tos, que todo el mundo le quede claro que la tos es un mecanismo que es bueno, que nos ayuda a expulsar alimento que se está yendo por una falsa vía. Entonces, cuando una persona tose, es bueno que tosa y le tenemos que pedir que tosa para que se acostumbre a utilizar ese reflejo. Lía, recuerda que tenía la duda sobre la densidad de la saliva, que si era por atragantamiento. Cierto, la densidad de la saliva, a ver, la saliva... Jaime, perdóname. También Lía nos ha comentado, que esto seguro que te encanta, que si sería buena opción utilizar pajita cuando les cuesta tragar y agarrar objetos. Vale, lo de la saliva, que si no se me olvida. Nosotros tenemos diferentes glándulas salivales y podemos ver que en diferentes momentos del día la densidad de la saliva puede ser distinta. Entonces muchas veces hay que observar en qué momento del día se da eso y si está relacionado con algo. También nunca tenemos que olvidar que la persona con enfermedad de Huntington toma una serie de fármacos que alteran
o sea, puede estar tomando fármacos que le pueden producir disfagia, puede estar tomando fármacos que le pueden estar haciendo que salive menos. Por lo tanto, muchas veces la propia disfagia la tenemos que estudiar con determinados fármacos que se han podido empezar a tomar en un momento dado, o incluso también la saliva puede corresponder con la toma de algún fármaco, ¿vale? Entonces, la saliva no... Tened en cuenta que también la persona con Huntington está tomando fármacos y que esto también altera su nivel de conciencia, altera su propia deglución, es decir, hay fármacos que producen disfagia orofaringea, hay fármacos que producen problemas esofágicos y hay fármacos que alteran la conciencia y hay fármacos que producen serostomía, es decir, que alteran o que secan más la boca. Entonces también pueden ir por ahí los tiros. La pajita. La pajita es algo... Jaime, que nos queda poco tiempo y seguimos teniendo preguntas. La pajita es algo que normalmente se contraindica por defecto. Entonces yo lo que solemos hacer es normalmente la pajita, como se bebe en inspiración, muchas veces se daba por hecho que la persona con disfagia tenía problemas con la pajita. Pero cuando lo evaluamos en sesión, sabemos que hay gente que tienen buena coordinación de la respiración y buena fuerza inspiratoria. Entonces, lo que yo os recomiendo es que pidáis a vuestro logopeda de referencia que valore la pajita, porque hay gente que la puede seguir utilizando, ¿vale? Entonces, que no se quite siempre por defecto. Si no lo ha evaluado un profesional, a lo mejor es mejor esperar y a que se evalúe, pero muchas veces lo evaluamos y veréis, por eso veréis que hay personas que usan pajita y otros que no. Y ya, ahora sí que sí, creo que van a ser las últimas dos preguntas porque se nos acaba el tiempo. A ver, tengo aquí una pregunta que dice, queríamos saber qué se puede hacer cuando no mueve la boca, no traga la comida y la deja caer. Esta es Virginia Esmeril que nos pregunta esto. Bueno, muchas veces surge lo que es una apraxia, es decir, la persona es como que el cerebro no es capaz de desencadenar los movimientos de deglución. En este momento estamos en un momento muy avanzado y es muy difícil encontrar fórmulas mágicas que diga haz esto, ¿no? En otros fenotipos de disfagia muchas veces lo que se hace es dar órdenes verbales o a la persona se le dan ejemplos de movimientos para que sepa lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que hay estadios más tan avanzados que la persona a lo mejor no es capaz de hacer un seguimiento visual de lo que estás haciendo. Muchas veces podemos ayudarle dándole algo de información a nivel orofacial o ayudándole un poquito a mover, o muchas veces también la colocación de la cuchara es básica para poder hacer algo de presión en la lengua. Muchas veces también con algo de frío podemos desencadenar un pequeño reflejo de la deglución. Entonces podemos buscar o bien estrategias de imitación o imaginería motora, de que la persona vea el movimiento en otra persona, estrategias verbales o estrategias sensoriales vía térmica, frío. Tenemos a Silvia Esteve que nos pregunta si en el caso de tener mucha dificultad para eliminar las secreciones, ¿se podría recomendar tomar acetilcisteína, por ejemplo Fulmil, para diluirlas y mejorar la expulsión? A esa pregunta yo prefiero que conteste un facultativo médico, porque normalmente en España los logopedas no prescribimos farmacología, entonces cualquier fármaco, por mínimo que sea, siempre tiene que ser supervisado por un médico. Así que siento no poder contestarte, pero es mejor, me parece más sensato no contestarte. Bueno, ante todo, lo que queremos dejar claro es que los profesionales están ahí y hay que acudir a ellos, sea el profesional de la logopeda, el profesional de medicina interna o el profesional que corresponda. Aunque sea un fármaco que no le demos importancia, puede interactuar o hacer cualquier dificultad. Y ya por último nos comenta DDRR, que hemos interactuado con él o con ella, con él creo que es anteriormente, dos cosillas, ¿no? La congestión nasal durante la alimentación y la pérdida del interés por la comida, que sería un signo de la disfagia, y nos explica que su esposa tuvo problemas con los espesantes de segunda generación porque le daba reacción la goma Santana. Los médicos decían que no podía ser, pero por lo visto sí que le sucedía. Entonces, bueno, también nos informa de su caso por si a alguna otra persona le sucede que no piensa que es algo excepcional. Sí, esto puede ocurrir, o sea, de hecho pueden ocurrir incluso alergias, ¿vale? En ese caso, pues podemos volver a probar con los de almidón, que son los que se utilizaban durante toda la vida, y buscar de alguna manera generar algún tipo de densidad adecuada, o buscar un agua gelificada que tenga otro tipo de goma que no sea goma Santana, que no es lo mismo que gelatina, ¿vale? Podemos buscar aguas gelificadas, por ejemplo, que estén hechas con goma guar o con agar-agar, o fabricarnos nosotros con agar-agar o con otra goma que no produzca ese problema, aguas gelificadas.
Bueno, pues hemos agotado la hora que teníamos reservada para este webinar. Te quiero transmitir, Jaime, los agradecimientos de las personas que han interactuado en el chat. Les ha parecido muy útil y muy interesante y bueno, pues que es un gusto escucharte. Ahí coincidimos todos, Jaime. Nada, vuelvo a reiterar el agradecimiento a ti por haber estado tan accesible y facilitar esta información porque eres un pozo de sabiduría. Y también dar las gracias a Yunti por haber facilitado este punto de encuentro. Nos despedimos diciendo, como siempre, que por favor, cualquier duda, acudir a profesionales especializados en disfagia, las asociaciones de pacientes como nosotros, Asociación Corea de Huntington Española y muchas otras asociaciones de ámbito más provincial o local. También estamos aquí para dar apoyo y orientación a los pacientes y a los profesionales que a lo mejor tengan dudas y comentaros también que gracias a Yunti pues, ya disponemos de ese capítulo 21 hablando sobre los problemas de disfagia en la enfermedad de Huntington a disposición de las personas que necesiten o quieran leerlo, pues nos pueden contactar a la Asociación Corea de Huntington Española y les pondremos a disposición ese contenido que estamos seguros será muy útil. Y bueno, pues por mi parte... ¿Puedo terminar con una frase? Claro. Yo, dos. Uno, dar las gracias a todas y todos los que habéis estado aquí, por supuesto. Y una pequeña frase. Yo siempre digo que ningún mal es tan grande como para no atenderlo, ni tan pequeño para no hacerle caso. Entonces, por favor, siempre todo de alguna manera podemos buscar una pequeña solución respetuosa para la persona y sobre todo gracias a los cuidadores y las cuidadoras que hacéis un trabajo enorme y que sois vosotras y vosotros de los que aprendemos los profesionales. Entonces, no dejéis nunca esa comunicación con los profesionales para que nosotros sigamos apoyando y aprendiendo en ese trabajo de alimentación en el que nunca tenéis que tirar la toalla, de verdad, porque de verdad que lo hacéis genial. Pues nada más que añadir. Nos vemos en la próxima jornada que podamos organizar y gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta tarde. Gracias.